Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. So greetings to everyone from Sadhu Bhavan in Poland. Entonces, saludos para todos desde Sadhu Bhavan en Polonia. Yes. And we are continuing with Srimad Bhagavatam, Canto 4. Today we'll be going into chapter 28. Entonces, continuamos con nuestra revisión del Srimad Bhagavatam, cuarto canto. Hoy vamos a tratar el capítulo 28. I feel like we started chapter 28, but let's see. Yes, we are in the middle, right in the verse 52, I think we left. Oh, yes. I thought we got quite some deeply into that chapter. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Vavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. First, we have some questions from Shrimati Ishwari Devidasi from Peru for chapter 27. And the first one, Entonces, yeah. Si tenemos primero las preguntas del capítulo 27 hechas por la madre Ishwari de Perú. Entonces, I have the questions. Do you want that I read them in Spanish? Yes, you can read the first one. Ok, entonces, la primera pregunta de la madre Ishwari se refiere al texto número 11 y dice, basándose en este texto, ¿puede uno decir que las religiones actuales son irreligiones? She seems to be referring to part of the purport coming after 1, 2, I think probably the third paragraph and beyond, where Prabhupada is speaking about animal killing, meat eating. Ella se refiere a lo que se dice en el significado, aparentemente a partir del tercer párrafo, donde Prabhupada habla acerca de la matanza de los animales y el comer carne, el consumir carne. And about religious animal killing, namely through rituals of sacrifice. Y habla también de la forma religiosa de matar a los animales, hecho en rituales de sacrificio.
So her question is about judging from this, can we say that all religions of today are not really religions, they're irreligious? Entonces su pregunta es si basándonos en esto que Srila Prabhupada nos dice, las actuales religiones podemos decir que en realidad no son religiones sino irreligiones. Well, yes, we can. I would say like this. There's four basic principles of religion. If we take religion, if we take the word dharma as referring to religion, Sí, podríamos decir que sí, hay 4 principios básicos en lo que se refiere a la religión, si es que tomamos la palabra dharma como sinónimo de religión. there's truthfulness, there's purity, there's austerity or discipline, and nonviolence. Entonces está la pureza, la austeridad, la no violencia y la veracidad. Esos son los 4 pilares. So one of these, nonviolence, or also compassion, is the issue here. Entonces uno de estos 4, que es la no violencia o también la compasión, es el tema aquí. And so the question, one way to put the question is, does one have to have all 4 religious principles being observed to be counted as religious, or can we say there's some degree of more and less religious? Y entonces la pregunta podría ser si uno tiene que cumplir estrictamente los 4 principios para considerarse a uno mismo religioso, o si hay algún tipo de graduación de más o menos religiosidad. So if we take it that there have to be all 4 principles being observed, then we could say of most religions today that they're not really up to the mark. Bueno, si tomamos como que estrictamente se deben cumplir los 4 principios, vemos que la mayoría de las religiones de esta época no llegan a la marca, no llegan al nivel, digamos. But we can be charitable in saying that there are people who are sincerely trying to be religious. Pero podríamos ser caritativos también y pensar y decir que hay personas que seriamente están tratando de volverse religiosas. And they may not be aware that this killing of animals is a problem. Y ellos puede que no estén enterados o que no sepan de que matar animales es un problema. So in their culture, they have there's no understanding of this. En su cultura no hay entendimiento acerca de esto. So therefore we're trying to give education. Entonces luego tratamos de dar educación con respecto a esto. And so we don't have to be too anxious to judge people, say you are irreligious, but we encourage them to be more religious. Entonces no tenemos que utilizar esto para decirle a las personas, tú no eres religioso, sino al revés, alentarlos para que se vuelvan más religiosos. Yeah. Okay, can you read the next question? La pregunta número 2 de la madre Ishvari dice, Srila Prabhupada menciona que los devotos deben trabajar siguiendo los deberes prescriptos para un brahmana, kshatriya, vaishya o shudra. Sin embargo, hay actualmente devotos que tienen tendencias brahmínicas o de kshatriya, o tienen una segunda iniciación, pero tienen trabajos que no tienen que ver con su varna. ¿Puede explicar esto, por favor? Well, yes, these
This is one of the unfortunate conditions of present-day life in the modern world. Bueno, sí, esta es una de las condiciones presentes que están en la vida actual, en el mundo moderno, digamos. In Dharma Shastra, there's something called apad dharma. Apad dharma. It means dharma during emergency periods. Entonces, en el Dharma Shastra hay algo que se llama apad dharma, que sería el dharma en momentos de urgencia. And so there are adjustments can be made depending on circumstances. Y entonces hay ciertos ajustes que se pueden llegar a hacer de acuerdo a la circunstancia. So I don't know. The question is just asked for, can I explain this? What's to explain? We can say, well, it's the age of Kali, and therefore it's like this, or what should we explain? I'm not sure what the question really wants. Ok, entonces la pregunta de si pudiera yo explicar más acerca de esto, no sé bien qué es lo que habría que explicar. Podríamos decir que, bueno, es la era de Kali y es, digamos, lo que está ocurriendo, o no sé cuál sería lo que yo tendría que explicar. We can say that if we are not acting according to our natures, we're not going to be happy. Podríamos decir de que si no estamos actuando acorde a nuestra naturaleza, no vamos a ser felices. And so if one is finding oneself in a working situation where one is not happy, maybe one needs to try to change that on the basis of one's nature. Y si uno se encuentra en una situación laboral en la que no se encuentra feliz, debería tratar de cambiar esta situación en otra que se adapte mejor a la naturaleza de uno. Yeah. So if you're inclined, for example, to Brahminical culture, Brahminical way of life, you may try to qualify yourself as a teacher, and then by working as a teacher, you're being, in effect, working in your varna. Entonces, por ejemplo, si uno tiene tendencia brahmínica, lo que puede hacer es dedicarse a la educación y volverse un maestro o un profesor. Entonces, de esa forma, uno está trabajando en una actividad acorde al varna que uno siente que es el apropiado. And if you are inclined for managing things and, Kshatriya type activities, then maybe you need to find some way to satisfy that tendency. Y si uno, por ejemplo, tiene tendencia a las actividades de Kshatriya, de dirigir, de manejar, de controlar, entonces debería buscar alguna actividad que le permita canalizar esa tendencia. Yes, in the Bhagavad Gita, Krishna, the first quality he lists of the Kshatriya Varna is Shauryam, which means heroism. Krishna dice en el Bhagavad Gita que la primera condición que resalta del Varna del Kshatriya es el heroísmo. So if you want to act as a hero, then you have to be ready to do heroic things. You have to be ready to take risks and so on. Entonces, si uno quiere actuar como un héroe, entonces debe estar preparado para hacer todo tipo de cosas heroicas y tomar riesgos. You may have to accept dangerous circumstances to do things. Quizás puede tener que aceptar circunstancias peligrosas para hacer alguna cosa.
Yeah, and it may not be that you get opportunity to realize your heroic quality every day. It might be once in 5 years, or who knows. Bueno, puede que uno no tenga la oportunidad de demostrar sus cualidades heroicas todos los días. Tal vez será una vez cada 5 años o quién sabe. For example, I just saw one video on Facebook of a policeman who is being called on the side of the road by a desperate woman. Her baby is dying. Por ejemplo, yo he visto un video de un policía que fue llamado al costado del camino por una mujer desesperada porque su bebé estaba muriendo. So after trying artificial respiration and whatnot, this policeman decides to just take the baby into his police car and drive full speed to the next hospital. And in this way, he's able to save the baby. Entonces, luego de intentar respiración artificial y demás, el policía decidió llevar al bebé en su coche, en su patrulla, al próximo hospital que estaba más cerca, y bueno, de esa manera él salvó la vida del bebé. But how often does that kind of situation arise for a policeman? Pero, ¿qué tan a menudo le ocurren este tipo de situaciones, incluso a un policía? Okay, I'm sure we could say a lot more on Varna Dharma, but let's go to the next question. Podríamos decir bastante más acerca del Varna, pero bueno, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La pregunta número 3 dice, es mencionado que los devotos deben seguir el Pancharatrika Vidhi y el Bhagavad Vidhi. Sin embargo, actualmente la mayoría de los devotos pueden solo seguir o el Pancharatrika Vidhi o el Bhagavad Vidhi. ¿Es esto aceptable? Well, as with so many things in Shastra, we get idea of what we want to pursue as an ideal. Bueno, como tantas cosas dentro del Shastra, lo que nosotros tenemos es una guía para cuál es el ideal que nosotros perseguimos. In its purport, Prabhupada is making this distinction, Pancharatrika Vidhi and Bhagavata Vidhi, and I think it's Bhakti Siddhanta Thakur who emphasized that we follow both. En su significado, la Prabhupada hace una distinción entre lo que es el Pancharatrika Vidhi y el Bhagavad Vidhi, y dice que Srila Bhaktisiddhanta Thakur es quien enfatiza que se deben seguir ambos procesos. And so Prabhupada is explaining in this purport that Shravanam and Kirtanam, this is verse 24 purport, Shravanam and Kirtanam are part of Bhagavata Vidhi, and all the others he counts as Pancharatrika Vidhi. Entonces Prabhupada menciona aquí en el significado de este texto, que es el número 24, que Shravanam y Kirtanam son parte del Bhagavata Vidhi y todas las demás actividades pertenecen al Pancharatrika Vidhi. This, by the way, is not beer. This is spring water, special Polish spring water. Bueno, esto no, que estoy tomando no parece, pero no es cerveza, es agua mineral. It's not beer. No, no es cerveza, no es cerveza. Słotwinka, it's called. Oh, complicated name. Słotwinka in Polish. Słotwinka. Yes, naturalna woda lecznicza.
Okay, so so you're saying some people can only do Pancharatra, they cannot. I don't understand. How can someone not be able to do at least some Shravanam Kirtanam? I don't know why that would be a problem. Entonces, lo que yo no entiendo aquí es cómo, por ejemplo, alguien no podría ser capaz de hacer Shravanam y Kirtanam. Ese es lo que no entiendo aquí de la pregunta. ¿Por qué no podría hacerlo si es algo tan simple? I would think it might be the other way around. Everyone can hear and chant somehow, but maybe they cannot do Archanam and so on. Podría decir que es al revés, que para la mayoría de las personas es más fácil escuchar o cantar de alguna manera que, por ejemplo, realizar adoración, Archanam. Yeah, so again, it's about pursuing an ideal. Entonces, nuevamente, es cuestión de perseguir un ideal. And there's always a gap between the real and the ideal. Y siempre hay una diferencia entre lo que es real y lo que es lo ideal. And diferencia. Yeah, Gap. a gap. Okay, and we try to close the gap as much as we can. Entonces, gap, la palabra sería una brecha. Entonces, tenemos que tratar de afinar esa brecha lo más posible. And we don't lament that it's not a closed gap, because in this world, you can't expect perfection. Y no debemos lamentarnos si esa brecha no es muy angosta, porque bueno, en este mundo no podemos esperar la perfección. And then the next question is also related to the subject of Pancharatra. Uh-huh. La siguiente pregunta se refiere al texto número 26 y dice, de acuerdo a este texto, yo entiendo de que quizás es más práctica para la gente que está comenzando su proceso espiritual realizar el Pancharatrika Vidhi, el proceso de Pancharatrika Vidhi. Well, here I think there's a slight difference of idea. Here, Pancharatra is really being contrasted with the Orthodox Brahmin system. Aquí hay una pequeña diferencia, porque el Pancharatrika se está diferenciado de lo que era el sistema brahmínico ortodoxo. Se está mostrando la diferencia que existe entre el Pancharatrika y el sistema brahmínico ortodoxo. Yeah, in the Orthodox Brahminical system, if you're born in a Brahmin family or twice born family, then you can do certain things, you can study the Veda, you can do the worship, and so on. De acuerdo al sistema ortodoxo, si uno nació en una familia de brahmanas, en una familia de 2 veces nacidos, entonces tiene por nacimiento la posibilidad de estudiar los Vedas y adorar las deidades y hacer todo tipo de actividades. In the Pancharatra system, the qualification comes by receiving initiation. En el sistema Pancharatra, la cualificación viene luego de haber recibido la iniciación, en cambio. And with initiation, one receives mantra, and with mantra, one is able to approach the Lord. Entonces, en la iniciación uno recibe el mantra, y con el mantra uno se vuelve apto para acercarse al Señor. And it's not a matter of birth. It's a matter of surrendering, taking shelter of Guru, and following his instructions. No es una cuestión de nacimiento, sino que es una cuestión de rendirse y tomar iniciación de un guru y seguir sus instrucciones. So in that sense, Prabhupada here is explaining that Pancharatra is easier.
Entonces, en ese sentido es que está así la Prabhupada explicando aquí que el sistema Pancharatra es más fácil quizás. He's saying even Yavanas and Lechas can engage in Krishna consciousness. Dice, incluso si los Yavanas y los Yachas pueden estar, pueden ocuparse en la conciencia de Krishna. So yeah, that's the idea here. Entonces sí, esa es la idea aquí. All right, last question. Entonces, la última, I actually don't understand good this question. I'm going to try to translate it. Just 1 minute. Yeah, the first part is not really a complete sentence. Okay. Sí. Dice, bueno, this part of Yavana use Kalanya. I cannot understand this part. You know? I think she's just misspelling Kalakanya. Kalakanya. Ok. Entonces dice, aunque Yavana usa a Kalakanya para que las personas se den cuenta de que el progreso material no es un verdadero progreso, el deseo de progreso material aumenta y la educación actual aumenta esto aún más. Entonces, quizás la prédica debería centrarse más en hacer que este cuarto canto sea más conocido y especialmente estos últimos capítulos. Por favor, ¿cuál es su opinión? My opinion is, I appreciate your point. You want to get the world to change and recognize the fault of pursuing material progress. Bueno, lo primero que quiero es reconocer que tú estás, la preocupación que tienes para que el mundo se dé cuenta de que el error de perseguir el progreso material. But I wouldn't say now we should just go out and preach Canto 4, chapters, whatever it starts with, 20 through 29. I wouldn't agree with that. Pero no me parece apropiado que ahora uno tenga que salir a la calle así a predicar el cuarto canto en los capítulos que van del 20 al 30. No estoy de acuerdo con eso. Prabhupada, he gave us a complete package, and I think it's our duty to also give the complete package as much as we can. Prabhupada nos dio un embalaje completo de todo el conocimiento y creo que lo importante sería darle a la gente ese embalaje completo también de la mejor forma que podamos. People's hearts will change when they appreciate Krishna. Krishna is the all-attractive personality of Godhead. La gente se va a volver apreciativa en un momento de Krishna, acerca de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. I don't know that they will change just by hearing, only by hearing Narada's instructions here. No sé si ellos van a cambiar solo por escuchar las instrucciones que Narada nos da aquí. But yes, in particular circumstance, we may sometimes emphasize the kind of points that he is making in these chapters. Why not? Pero sí, quizás en alguna situación particular podríamos enfatizar en los puntos que Srila Prabhupada trata de resaltar en estos versos. ¿Por qué no? But the idea of progress, usually nowadays, the way we hear it is in terms of economic development. Pero la idea de progreso, actualmente, de acuerdo a lo que vemos y oímos en la sociedad, se refiere más que nada al proceso económico, al progreso, perdón, económico. And this is, especially nowadays, they speak about sustainable development. Y entonces, especialmente en estos días, se habla de lo que es el desarrollo sustentable.
which is, you could argue that this is a contradiction of terms. Podríamos discutir acerca de si esto es una contradicción de términos, because development means expanding. porque de hecho desarrollo significa expansión. It means in reality, it means greater destruction of nature. En realidad significa una distracción de la naturaleza. So sustainable development, what does that mean? It doesn't really mean anything. Entonces, desarrollo sustentable, ¿qué es lo que significa realmente? No significa nada. And of course, progress also is defined in so many different ways. Por supuesto que también el progreso está definido de muchas maneras diferentes. We also believe in progress, but spiritual progress. Nosotros también creemos en el progreso, pero creemos en el progreso espiritual. And we have a clear goal, which is spiritual realization, developing love of God. Y tenemos una meta muy clara, que es la realización espiritual, desarrollando amor por Dios. Anyway, so much can be said. But let's move on to our continuing the discussion of Narada with Prachina Barhishat. Entonces se podrían decir más cosas, pero bueno, por hoy vamos a continuar con los siguientes versos del capítulo, donde Narada continúa hablando con Prachina Barhishat. We may remember that what we're hearing from Narada is an extended allegory, and he's telling a story, the story of King Puranjana. Entonces, podemos recordar que el relato de Narada es una alegoría extendida y él nos está relatando la historia del rey Puranjana. And we may remember the title of chapter 28 is Puranjana becomes a woman in the next life. Y recordemos el título del capítulo 28, que es Puranjana se reencarna en mujer o se vuelve una mujer en su vida siguiente. And we have heard the sad story of the end of Puranjana's life as Puranjana, or sad, it's more of a pathetic story. Y bueno, y hemos escuchado previamente la patética historia del final de la vida de Puranjana como Puranjana. And we remember that the story continues with his next life. In his next life, he takes birth as a princess, the daughter of King Vidarbha. Entonces podemos recordar que en su siguiente vida él nació como una princesa que era la hija del rey Vidarbha. And it's explained, he who is now she is born in this aristocratic family because as Puranjan, she, who was he, was indeed engaged in pious activities. Entonces, podemos recordar que ella tuvo este nacimiento, ella que previamente fue Puranjana, tuvo este nacimiento en una familia aristocrática porque en su vida previa, siendo Puranjana, había realizado todo tipo de actividades piadosas que le permitieron en su siguiente vida tomar un nacimiento en una familia aristocrática. And there's perhaps a bit of irony here because was it really pious or was it impious?
Entonces quizás aquí hay una pequeña ironía, porque ¿realmente fueron actividades piadosas o fueron impías? Because it says that at the end of his life, he was experiencing the reactions of having killed all these animals in sacrifice. Porque se dice que al final de su vida él estaba sufriendo las reacciones por haber sacrificado a todos estos animales. He was being attacked by these animals, and he experienced it like being attacked with axes. Entonces él fue atacado por todos estos animales y sintió la experiencia de que fuera atacado como con hachas. So, but we may say, all right, there was both pious and impious elements, and he suffered the reactions to the impious aspect, and now he's enjoying the pious aspect. Entonces podríamos decir que hubo ambos, hubo actividades piadosas e impías. Por lo tanto, él sufrió las reacciones de sus actividades impías y ahora está de alguna manera disfrutando del resultado de sus actividades piadosas. In any case, she grows up and she marries King Malayadvaja. Entonces luego ella crece y finalmente se casa con el rey Malayadvaja. And Malayadvaja is a very pious king, so he later in life he retires, goes to the forest, his wife follows him. He becomes very, very advanced spiritually. Entonces el rey Malayadvaja es una persona muy piadosa que eventualmente se retira de la vida material y se va al bosque y su esposa lo sigue y él se vuelve una persona muy piadosa. And the wife is also pious. She follows her husband. Entonces la esposa también es piadosa y sigue a su esposo. And now the husband is dying, and he has died, and now the wife, who was previously Puranjana, is lamenting. Entonces luego el esposo estaba muriendo, de hecho murió, y la esposa, que en su vida previa había sido Puranjana, está lamentándose por la muerte de él. And then in this distressed condition appears a Brahmin. Y entonces, luego, en esta condición tan perturbada en la que él se sentía, aparece un brahmana. Okay, so this starts, get myself organized. Yes, Brahmana Uvacha. Verse number 52, we could read this verse, or maybe we're rereading it. Yes. Entonces, comenzamos con el texto número 52 que dice, el brahmana le preguntó, ¿quién eres? ¿De quién eres esposa o hija? ¿Quién es el hombre que yace aquí? Parece que te lamentas por ese cadáver. ¿No me conoces? Soy tu amigo eterno. Tal vez recuerdes que en el pasado me has consultado muchas veces. So, of course, the Brahmana, because this is an allegory, represents or is personified, external personified Paramatma. Entonces, este brahmana, recordemos que este relato es una alegoría, estaría representando externamente a Paramatma. And we could read verse number 53. Y el texto número 53 dice, el brahmana continuó, mi querida amiga, tal vez no puedas reconocerme inmediatamente, pero ¿no recuerdas que en el pasado tenías un amigo muy íntimo? Por desgracia, abandonaste mi compañía y adoptaste una posición de disfrutador del mundo material. So this verse is, we could say it's actually a source of considerable controversy in recent years in our society. Entonces, podemos decir que este verso es bastante controvertido, es una gran controversia en nuestra sociedad actual.
in this seemingly endless debate about whether living entities fall from the spiritual world or if we have been eternally in this world. Acerca de la eterna discusión de si las almas espirituales cayeron del mundo espiritual o si estuvimos siempre eternamente en este mundo. And I don't want to get into that subject, but just to point out, in this verse it says, Hitva mam padam amvichan, having given me up, having given me up, having given up my position, you gave up my company and accepted a position as enjoyer of this material world. Entonces, bueno, no vamos a entrar en discutir este tema, pero sí podemos señalar aquí que este Brahmana le dice, tú abandonaste mi compañía y te pusiste en la posición de disfrutador del mundo material. So, according to one argument, this would be evidence that indeed we do fall from the spiritual world. Entonces, de acuerdo a ciertos argumentos, esto podría llegar a ser una prueba de que sí, en realidad caímos del mundo espiritual. And as I said, it's controversial because we seem to get two different sorts of statements. Y bueno, como decía, es controversial porque hay dos diferentes tipos de declaraciones. But as I see it, whenever there's such a controversy where it seems it's yes or no, it's this or that, the truth must be somewhere in between. Pero de acuerdo a lo que yo creo, cuando hay una discusión tan radical de que es algo sí o no, una cosa u otra, creo que la verdad puede ser algo entre ambos. Okay, the Brahmana is giving some teaching here. Basically, the teaching is you are not this body, and nobody is their body. Entonces el Brahmana está dando aquí varias enseñanzas. Básicamente la primera enseñanza es que, bueno, tú no eres este cuerpo, nadie es el cuerpo en realidad. And you've entered a material body, and so you've forgotten your spiritual life. Entonces tú has entrado en este cuerpo material y has olvidado tu vida espiritual. And then she says in verse 60, you're not the daughter of Vidarbha. Y luego él le dice en el verso 60, tú no eres la hija de Vidarbha. And you are not the wife of King Malayadvaja. Y tampoco eres la esposa del rey Malayadvaj. Nor in your previous life were you Puranjana, the husband of Puranjani. Tampoco fuiste en tu vida previa Puranjana, el esposo de Puranjani. And then she goes on. Sometimes you might think yourself a man, and sometimes a woman, and sometimes even a eunuch. Bueno, en el texto 61 dice, a veces te consideras como un hombre, a veces como una mujer y a veces como un eunuco. And why is this? It's because of the body. ¿Y por qué es esto? Por el cuerpo. Esto se debe al cuerpo. So we're getting, the Bhagavatam is giving the same instructions in so many different ways, several times. Entonces el Bhagavatam nos da las mismas instrucciones en muchos lugares diferentes varias veces. We could say one special feature of this instruction is we're getting Paramatma directly speaking and speaking to the Atma.
Entonces, algo que podemos resaltar de esto es que vemos aquí el Paramatma hablando directamente y hablándole directamente al Atma, al ser espiritual. And within these instructions, we get also another sort of controversial element. If we look at verse number 63. Y entonces dentro de sus instrucciones también podemos encontrar algún tipo de elemento controversial si nos referimos al texto número 63. Shall I read it? Please, please. El texto 63 dice, una persona no ve diferencia entre ella misma y su imagen reflejada en un espejo, mientras que otro ven dos cuerpos distintos. De la misma manera, en la posición material en que la entidad viviente está condicionada y simultáneamente no condicionada, hay una diferencia entre Dios y la entidad viviente. Yeah, well, this is not really controversial for Vaishnavas because the emphasis is on difference between ourselves and the Supreme. Entonces, esto no es una controversia en realidad para los Vaishnavas, porque sabemos que hay una diferencia entre el ser espiritual y el Señor Supremo. But there are passages occasionally in the Bhagavatam that can be taken as emphasizing not the difference, but the non-difference. Pero también hay pasajes dentro del Bhagavatam que podemos encontrar donde se enfatiza no la diferencia, sino más bien la no diferencia. And of course, those kinds of statements are taken by the Advaitavadins as supporting their position. Entonces, este tipo de declaraciones son tomadas por los Advaitavadas para sostener su posición. And indeed, non-duality is expressed very early in the Bhagavatam, very explicitly. De hecho, la no dualidad está explicada previamente en el Srimad Bhagavatam de una forma muy explícita. Vedanti tat tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdyate. Advaya is the same as Advaita. Entonces, Advaya, la palabra significa lo mismo que Advaita. And Advaita means not dual. Y Advaita significa no dual. So the non-dual truth or jnana, knowledge, is specified with three different terms: Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Entonces, la verdad no dual está especificada en tres términos: Brahman, Paramatma y Bhagavan. And this is a source of major discussion by Jiva Goswami in his Bhagavat Sandarbha. Y este es un tema de mayor discusión por Jiva Goswami en el libro que él escribió del Bhagavat Sandarbha. And Bhagavat Sandarbha is a kind of systematic analysis of the entire Bhagavatam. El Bhagavat Sandarbha es un análisis sistemático de todo el Bhagavatam completo. To give us, among many philosophical, theological points, a clear understanding of what is meant by Achintya Veda Vedavada. Entonces, entre un montón de otros conceptos filosóficos, él nos da un concepto claro de lo que significa Achintya Veda Vedavada. So, we come to the end of chapter 28. I'm moving a bit faster this time. And just to point out, at the end of chapter 28, Srila Prabhupada gives a kind of glossary of terms.
Bueno, estoy moviéndome un poquito más rápido ahora dentro de los capítulos y vamos al final del capítulo 28 para resaltar de que en este caso Srila Prabhupada nos da un pequeño glosario de términos. All the sort of key words that are used in this chapter, maybe also earlier chapters. Son todo tipo de palabras claves que fueron usadas en este capítulo y en los capítulos previos. Yeah, so you might want to look at that, and yeah, it's an interesting kind of list. Entonces podríamos darle luego una ojeada a esto y ver que es una lista bastante interesante. Bastante interesante. Okay, and then we can move on to chapter 29, talks between Narada and King Prachinabhayi. It's 14 hours. Ok, entonces nos movemos ahora al capítulo 29 y el capítulo 29 se llama Las conversaciones entre Narada y el rey Prachinabhayi. Now, I have to say, maybe I haven't studied this sufficiently, but I get the feeling from this chapter that all the points being made here have already been made. So we're getting a kind of repetition. Entonces tengo la sensación de que en este capítulo todos los puntos que son señalados dentro de este capítulo ya han sido señalados previamente. Me parece como que es algo repetitivo. But okay, it's explained in the beginning that the king didn't completely get the point. Pero está explicándose al principio de que el rey no entendió todo el concepto, no entendió del todo. He's been listening to Narada explain this whole allegory about King Puranjan. Él escuchó a Narada que le estaba contando toda esta alegoría acerca del rey Puranjana. And he's been listening patiently, but then he finally says, okay, so what exactly is your point? Entonces él estuvo escuchando muy pacientemente, pero al final le dijo, bueno, pero ¿cuál es el punto exactamente? Okay, so now Narada, who is a very patient teacher, he is going to spell it out, we say in English. Entonces, bueno, Narada, que es un maestro muy paciente, lo que va a hacer ahora es como deletreárselo, por decirlo de alguna manera, para que lo entienda. So if nothing else from this chapter, we get this lesson that the guru has to be patient and the disciple has to be determined to make sure he or she fully understands the message. Entonces, esto es lo que más podemos resaltar de este capítulo, de que el gurú debe ser paciente y que el discípulo debe ser determinado en el sentido de que él o ella puedan entender completamente la instrucción del maestro espiritual. So the basic story of Puranjana, the basic idea is Puranjana is every man. He is all of us. Entonces, la historia básica de Puranjana es que Puranjana es cualquier hombre, somos todos nosotros. And he's living in a city which represents the body. Y él está viviendo en una ciudad la cual representa el cuerpo. And the body has so many gates, 9 gates. Y el cuerpo tiene 9 puertas, ¿sí? And then we have all these kind of allegorical figures to represent senses and this soul and so on. Y luego tenemos todas estas figuras alegóricas que representan los sentidos y el alma y etc. And it goes into some detail about what are the gates. The gates are, the nostrils and the mouth and
and the eyes and the ears and so on. Y luego hace una pequeña explicación de cuáles son estas puertas que tiene el cuerpo, y son, bueno, los orificios nasales, la boca, los ojos, los oídos, etc. And of course, there's some traffic that goes in the gates, and some traffic goes out of the gates. Y por supuesto que hay cierto tráfico de cosas que entran a través de las puertas o que salen a través de ellas. And okay. Yeah, it goes into some detail about the conditions so engaging with senses and sense objects in the same way that a city has its gates and the different objects or persons that are coming in and out. Y entonces hace una comparación entre lo que es el ser ocupándose en el disfrute de los sentidos y en los objetos de los sentidos, y alegóricamente lo compara con la ciudad, con personas entrando y saliendo de ella, realizando diferentes actividades. And there's mention of a queen, and the queen is representing one's intelligence. Y se hace mención aquí a una reina, la cual representa la propia inteligencia, la inteligencia de uno. And we remember what sort of relationship that Puranjan had with his queen. Y recordamos qué tipo de relación tenía entonces Puranjana con su reina. Which it was a relationship of very much wanting to follow her, to do whatever she wanted. Y era una relación en la que básicamente él lo único que quería era seguirla y hacer todo lo que ella dijera. But then, as starting chapter 29, verse 18 to 20, there's a sudden change of analogy. Pero luego, en el capítulo 29, entre los versos 18 y 20, hay un cambio repentino en la analogía. Instead of talking about the body as being like a city, now the body is compared to a chariot. Entonces, aquí, en lugar de comparar, de hacer la analogía de la comparación del cuerpo con la ciudad, aquí se compara al cuerpo con una carroza, con una cuadriga. Quadriga? Okay. Cuadriga. Quadriga. So, Yes. yeah, it's all the same thing. I mean to say, it's about explaining that we are different from our body, and we are right. Now it's talking about the body as a vehicle which moves, and we are in this body. Entonces, sí, es básicamente las mismas instrucciones nos enseña de que somos diferentes del cuerpo, nuestra esencia es diferente del cuerpo en realidad, y aquí el cuerpo se está comparando con un vehículo con el cual se mueve, y nosotros estamos dentro de ese vehículo. And now the analogy for the intelligence is the chariot driver. Y aquí la analogía para la inteligencia es que es el conductor de la carroza. And there are more details. There are 11, the 11 senses are now identified as soldiers that accompany the chariot. Entonces también se habla de que hay 11 sentidos que aquí son en la analogía comparados con soldados que acompañan a la carroza. And finally, we get the idea of the passenger in this chariot. That's the living entity. What is he doing on this chariot? All the time, he's simply hankering after fulfillment of his false desires. Entonces, y luego tenemos la comparación del pasajero
que va dentro de esta carroza, que es lo que él está haciendo. Básicamente, can you repeat the last sentences, please? Hankering. He's hankering after fulfillment of his false desires. Está anhelando el cumplimiento de sus deseos materiales. Él lo único que está haciendo es deseando que sus deseos materiales se complazcan. And in the Sanskrit, we have the word mriga trishnam. En el sánscrito tenemos la palabra mriga trishnam. Mriga means deer, and trishna means thirst. Mriga significa querido y trishna significa thirst. Like being thirsty, like wanting water. Sí, sed. Mm. Yes, yes. And mriga means the animal. Mriga is an animal, you know, in the forest. Mriga es un animal salvaje. It's called deer, D-E-E-R in English. Ah, un ciervo sediento. Ok, un ciervo sediento. Se compara aquí entonces con un ciervo sediento. So the Mriga Trishna is, together it's translated as false aspiration. Entonces, Mriga Trishna se traduce todo junto como falsas aspiraciones. And Pradavati, he is running after this false aspiration. Y entonces, él está corriendo desesperadamente detrás de estas falsas aspiraciones. So we can picture this scene of someone on a chariot driving very fast, rushing, but where is he going? Entonces podemos imaginarnos la escena de alguien yendo en una carroza a toda velocidad, más rápido, pero ¿hacia dónde está yendo? And then he goes on to give the purport, the meaning of other characters in his story. There's Chandavega, there's Kalakanya. Y luego nos da el significado de otros personajes que estaban dentro de esta historia alegórica. Estaba Kalakanya y Chandavega también. Chandavega is powerful time, Kalakanya is old age. Entonces Chandavega es el tiempo poderoso y Kalakanya es la vejez. There was Yavaneshvara, he is, his followers are the soldiers of death. Entonces sus seguidores eran los soldados de la muerte. Yavaneshvara. Yavaneshvara, los soldados Yavaneshvara eran los soldados de la muerte. And Yavaneshvara represents Yamaraja. Y Yavaneshvara representa a Yamaraja en sí mismo. And then Prajvara represents two types of fever. Entonces Prajvara representa dos tipos de fiebre. There's extreme heat and also extreme cold. Hay un extremo calor y también un extremo frío. The first is called typhoid, and the second is called pneumonia. La primera es llamada tifoidea y la segunda es llamada neumonía. Yeah. Okay, let's read verses 26 and 27. Entonces, los versos 26 y 27 del capítulo 29 dicen: la entidad viviente por naturaleza goza de una minúscula independencia que le permite elegir su propia buena o mala fortuna. Sin embargo, cuando olvida a su amo supremo, la personalidad de Dios, se abandona a las modalidades de la naturaleza material. Bajo la influencia de estas modalidades, se identifica con el cuerpo, y por el interés del cuerpo se apega a ciertas actividades. A veces está sometida a la influencia de la modalidad de la ignorancia, a veces está bajo la modalidad de la pasión, y a veces bajo la modalidad de la bondad.
De esa forma, la entidad viviente recibe distintos tipos de cuerpos bajo la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Okay. Yeah, so this we could say is kind of a summary analysis of what is conditioned life. Entonces podríamos decir que esto es como un análisis resumido de lo que es la vida condicionada, in terms of the modes of nature. en términos de las modalidades de la naturaleza. And we can say this is all a kind of purport or elaboration on what we know from Bhagavad Gita. Y podríamos decir que esto es una especie de significado o elaboración de lo que nosotros sabemos a través del Bhagavad Gita. So, for example, we see in the purport to this verse, Prabhupada quotes a verse from chapter 13 Bhagavad Gita. Entonces podemos ver que, por ejemplo, en el significado de este verso, Prabhupada cita un verso del Bhagavad Gita, el verso del capítulo 13. Purusha prakritisto hi bhunte prakriti jangunan karanam gunasangasya sarasat yoni janmasu. The living entity in the material nature follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus, he meets with good and evil among various species. Entonces, la entidad viviente que se encuentra en la naturaleza material sigue los caminos de la vida, disfrutando de las tres modalidades de la naturaleza. Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material. De ese modo, se encuentra con el bien y el mal entre las diversas especies. And then in further, the next verse, and further, he's elaborating about results of associating with the different modes, all of which we can say is elaborating on teachings of Krishna in Bhagavad Gita. Entonces luego, él continúa explicando todo lo que es la interacción con las diferentes modalidades de la naturaleza material, y podemos decir que esto es una especie de extensión o explicación de lo que Krishna nos dice en el Bhagavad Gita también. In verse 30 and 31, we get an interesting, another analogy. Entonces, en los versos 30 y 31 también encontramos una analogía bastante interesante. The living entity is compared to a dog. La entidad viviente es comparada con un perro, Un perro that has to go begging for its food. y un perro que está suplicando por comida. And sometimes he gets something to eat, and sometimes he is driven away. Y algunas veces obtiene algo para comer y algunas veces lo echan, lo espantan de ese lugar. So sometimes the conditioned soul enjoys, sometimes suffers. Entonces, de la misma forma, a veces el alma condicionada disfruta y algunas veces el alma condicionada sufre. And of course, that analogy, we may say, depends on understanding the Indian cultural disrespect for dogs. Entonces, en esta analogía tenemos que poner en contexto que debemos entender el concepto hindú de irrespeto por los perros, como de menosprecio por ellos. In the West, we tend to have dogs as what they call companion animals. En Occidente solemos tener a los perros como animales de compañía. But what do we do with our cows? We kill them and eat them. Pero ¿qué hacemos con nuestras vacas? Las matamos. Yeah. In India, traditionally, cows were respected and dogs were not eaten except by the very lowest, but they were certainly not so much respected.
Y entonces, en cambio, en la cultura hindú, las vacas son protegidas y los perros no son comidos, salvo por las castas más bajas de todas, pero aún así no reciben ningún tipo de respeto en particular. Incidentally, I was just reading an article about there's one community of Muslims in India, in Rajasthan. I think they're near the border of Haryana. They're Muslims, but they worship cows. They are vegetarian and they venerate cows. Entonces, justamente estaba leyendo un artículo acerca de una nación de musulmanes que viven en Rajasthan, en el norte de India, y ellos adoran a las vacas, las adoran y las protegen y son vegetarianos, aún a pesar de ser musulmanes. Yeah, and they have a traditional story of one hero from their own background who was protecting cows, and it's an elaborate story which they tell and they recite. It's part of their cultural memory. Y ellos hablan de un héroe que proviene de su propia tradición, el cual protegía a las vacas. Y en base a ello hay toda una explicación muy elaborada, y en base a ello es que ellos toman esta actitud del cuidado de las vacas. Anyway, so let's go to verse 33. You could read, this is another analogy or example. Entonces, leeremos el texto 33, que también es otro ejemplo o alegoría, analogía, que es: cuando un hombre que lleva una carga en la cabeza siente que se hace demasiado pesada, la pone sobre el hombro a fin de procurarle un descanso a la cabeza. De esa forma, trata de aliviarse del peso. Sin embargo, por mucho que intenta que el peso no le agobie, lo único que hace es desplazar la misma carga de un lugar a otro. Okay, so this is a vivid example we can all relate to. Este es un ejemplo muy, muy vívido del cual podemos darnos cuenta. ¿Sí? Yeah, sometime if you're sort of stranded and between destinations and you have your luggage with you, maybe you've had this experience. You have to carry everything. So after some time, you shift it to the other side and back and forth. Algunas veces cuando uno está viajando y lleva su equipaje consigo, está cargando las cosas de un lado para el otro y se sube a un lado y se baja del otro y así. So he's saying here, material life is like this. We're shifting the weight back and forth. We're shifting from one body to another. Y entonces aquí dice que la naturaleza material es así, uno está cambiando el peso de un lado a otro, está cambiando de un cuerpo a otro. Okay, and then we get a kind of central point in verse number 34. You can read this also. Y luego tenemos un punto que es bastante central en el texto número 34 y dice: Narada continuó: oh tú, que estás completamente libre de pecado, nadie puede neutralizar los efectos de las actividades fruitivas inventando simplemente otra actividad que tampoco está en el plano de conciencia de Krishna. Todas esas actividades se deben a nuestra ignorancia. Cuando tenemos una pesadilla, de nada sirve refugiarse en una alucinación perturbadora. No hay otra manera de salir de un sueño que de despertar. Del mismo modo, si nos encontramos en la existencia material, se debe a nuestra ignorancia y a nuestra ilusión. A menos que despertemos y nos volvamos conscientes de Krishna, no podemos liberarnos de esos sueños. Como solución definitiva a todos los problemas, debemos despertar y volver al estado de conciencia de Krishna. Yeah, so another analogy, this time about waking, sleeping, and dreaming. Entonces, otra analogía aquí presentada como dormir, despertar y soñar. And it's making a nice point about the solution to
a troubled dream is not to then go into some hallucination. Y da un ejemplo muy bueno, que es que la solución a un sueño desagradable no es entrar en algún tipo de otra alucinación. Mm. The pratikara, the counteraction of that condition, is not to continue in a sleeping condition. La contracción, la acción opuesta a esto, es obviamente no es continuar en una condición dormida, digamos. Rather, we have to wake up. De hecho, debemos despertarnos. And de hecho, we have to wake up to Krishna consciousness. De hecho, debemos despertarnos a la conciencia de Krishna. Otherwise, it's not really waking up. De otro modo, no es realmente despertarnos. And there's elaboration on this. This idea of the dream. Y hay una elaboración sobre este tema de qué es esta idea del sueño. In the dream, we may think there's a tiger or a dangerous snake. En el sueño podemos pensar que hay un tigre o una serpiente muy peligrosa. And again, the solution is not to fight the tiger or the snake, but to wake up. Y la solución entonces no es combatir o pelear con el tigre o con la serpiente, sino simplemente despertar. Yeah, and so this is underlined with the next verses, which are saying we have to actually serve the Lord, and in this way we become awake. In this way we become free. Y esto está remarcando lo que se dice que en los siguientes versos, que es que debes servir al Señor y de esa manera te podrás volver libre. Okay. Yeah, and then he's going on to explain the glories of engaging in devotional service. Y luego continúa explicando las glorias de ocuparse en el servicio devocional. One becomes eligible to have darshana, to actually see the Lord. Uno se vuelve entonces elegible para obtener darshan, para ver al Señor directamente. And on this point, let's see if I can find it. I found a very interesting reference or explanation from Srila Bhaktisiddhanta Thakur. Y con respecto a este punto, encontré una explicación muy buena dada por Srila Bhaktisiddhanta Thakur. You may be aware, you may be familiar, Bhaktivinoda Thakur has explained that by chanting the holy name, if one persists and is patient, then step by step from nama, one will then realize rupa, or form. Uh-huh. Entonces uno puede recordar tal vez lo que dijo Bhaktivinoda Thakur, que a través de persistir en el canto del nama, en el canto del nombre, y cantar y cantar y cantar, uno puede realizar rupa o la forma del Señor. And the sequence continues. There's nama, rupa, then guna, means qualities, and lila, pastimes. Entonces el ciclo continúa. Viene nama, rupa, luego guna, que son las cualidades, y continúa con lila, que son los pasatiempos. Okay, now here's some more explanation from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces aquí hay una explicación más elaborada de parte de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.
I hope you will find this interesting. Espero que encuentren esto interesante. I'm going to read, and I'll read slowly and in short portions so you can translate. Ok, perfecto. Vamos a leerlo en oraciones breves, así lo podemos ir traduciendo. Okay, through chanting, the distinction that exists between the self and the gross and subtle bodies is gradually effaced. You know this word, effaced? Means removed. No. Means removed. Ah, ok. Entonces, cantando las diferencias entre el ser y el cuerpo material y el cuerpo grueso, estas diferencias se remueven. It's gradually effaced, and one realizes one's own spiritual form. Entonces, gradualmente estas diferencias se remueven y uno puede realizar su propia forma espiritual. Now, already this is interesting. Normally, we think, okay, I am not this body, and so I want to realize the difference between the body and the self. Entonces, esto ya de por sí es muy interesante. Uno generalmente piensa, bueno, yo no soy este cuerpo, entonces quiero realizar cuál es la diferencia entre el cuerpo y el ser real. And here, it seems like he's saying the opposite. Aquí parece que dijera lo contrario. But let's continue. He then says, once aware of the spiritual body, as one continues to chant, Una vez que uno está advertido del cuerpo espiritual, cuando uno continúa cantando, one sees the transcendental nature of the Lord's form. uno ve la naturaleza trascendental de la forma del Señor. So here, there's more, but to stop and explain. He's saying to realize from nama to rupa by chanting the holy name, first we are realizing our own spiritual form, then we are realizing the form of the Lord. Entonces, lo que aquí se explica es que a través de el canto del santo nombre, uno primero realiza la propia forma espiritual, el propio rupa, y luego realiza la forma espiritual del Señor. And then he continues, only the holy Y name, luego, only the holy name reveals the spiritual form of the living being. entonces dice, solo el santo nombre revela la forma espiritual del ser viviente. And then causes him to be attracted to Krishna's form. Y luego le provoca a él el sentirse atraído por la forma de Krishna. And he continues, only the holy name reveals the spiritual qualities of the living being. Y luego continúa, solo el santo nombre revela las cualidades espirituales del ser viviente. And then causes him to be attracted to Krishna's qualities. Y luego provoca de que él se sienta atraído por las cualidades de Krishna. And it continues, only the holy name reveals the spiritual activities of the living being. Y luego continúa, solo el santo nombre revela las actividades espirituales del ser viviente. And then causes him to be attracted to Krishna's pastimes. Y luego provoca que él se sienta atraído por los pasatiempos de Krishna. So I think this is quite revealing. Entonces creo que esto es muy revelador. Again, Bhaktivinoda Thakur said, you chant the holy name
And from Nama comes Rupa, and then comes Guna, and then comes Lila. Entonces, nuevamente, Bhaktivinoda Thakur decía, uno canta el santo nombre y luego de Nama viene Rupa, y luego de Rupa viene Guna, y luego de Guna viene Lila. And here, Bhaktisiddhanta Thakur is giving an essential, I would say, an essential detail. Y luego Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur da acá lo que yo creo es un detalle esencial. That how it works is first we realize our own spiritual, that we are spiritual, that we have a spiritual form, and then through that we become attracted to Krishna's form. Entonces, lo que explica aquí es que primero realizamos nosotros nuestra propia forma espiritual, de que nosotros somos espirituales y tenemos una forma espiritual, y luego, al desarrollar ese entendimiento, nos sentimos atraídos por la forma y los pasatiempos del Señor Cristo. Okay, that was a footnote. Eso fue como una nota al pie. To Narada Muni. Narada is telling King Prachinavarhi that if he follows the practice of devotional service, he's going to see the Lord. Entonces, aquí continuamos en que Narada le estaba diciendo al rey Prachinavarhi que si él sigue los senderos del servicio, entonces él va a poder ver al Señor. Okay. Let's continue on. I'm skipping some of this. Let's see. One is favored by the Lord. He criticizes, Narada criticizes Vedic rituals. Acá Narada podemos ver que critica los rituales védicos, saying that foolish people think that they are the whole purpose of life to perform. diciendo de que la gente tonta cree que ellos son el propósito último de la vida, realizar este tipo de rituales. Which again, we can point to Bhagavad Gita, where in chapter 2, Krishna speaks of Pushpitam Vacham, the flowery words of the Vedas. Entonces podemos recordar también como Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 2, se refiere a las floridas palabras de los Vedas. So Narada is elaborating on that whole subject. Entonces Narada está aquí elaborando todo ese punto. Okay, let's read verse 51. Entonces, el texto número 51 de este capítulo dice: el que se ocupa en servicio devocional no siente el menor temor en la existencia material. Esto se debe a que la suprema personalidad de Dios es la superalma y el amigo de todos. El que conoce ese secreto ha recibido la verdadera educación, y con esa educación puede ser el maestro espiritual del mundo. Un maestro espiritual verdaderamente genuino y representante de Krishna no es diferente de Krishna. Yeah, sounds good. Sounds promising. Bueno, suena bien, suena prometedor. We may wish to be in such a condition that we are completely free of fear. Podríamos desear, ¿no? Estar en esa condición donde nos sintamos completamente libres del miedo. And here is the secret of how to be fearless. Y aquí está el secreto de cómo vivir sin miedo. Sa vai priyatamaha cha atma. He is the most dear to the self, the atma. Dice que es lo más querido para el ser o para el alma. And the word vai gives
quite strong emphasis. It's really the case. Y la palabra by da como un énfasis particular. Es este realmente el caso. And in the same verse, we get vai a second time. Iti veda sa vai vidvan. That person is definitely educated. Entonces tenemos la palabra by nuevamente en el mismo verso que enfatiza este tema y dice que esa persona es realmente educada. And then he even goes on the last line, Yaha, yo, ya vidvan sa guru harihi. That educated person, he is guru. That educated person, he is Hari, the Lord. Non-different from the Lord. Entonces, continúa diciendo en el último verso, en la última línea de este verso, dice que tal persona educada es un verdadero maestro y tal persona es el Señor en sí mismo. No hay diferencia entre uno y otro. So this reminds me of the verse we have from Vishwanath Chakravarti Thakur in his Gurvashtakam, number 7. Entonces esto me recuerda al verso que conocemos de Vishwanatha Chakravarti Thakur del Guru Ashtakam, el número 7. Sakshat haritvena samasta shastraya ruptastata bhavyata eva sadvi kintu prabhurya priya eva tasya vande guroshi charananavinda. The spiritual master is considered sakshat haritva, non-different from hari. Entonces dice, el maestro espiritual es considerado no diferente del señor Hari. Or literally, sakshat means direct, so directly hari. Entonces, la palabra yaya significa directamente, entonces es directamente Hari. And samasta shastraya ukta. This is said in all shastras. Y también dice que él es versado en todos los shastras. And by all the sages, the sadhus. Todos los sabios, todos los sadhus. And then the third line is interesting. Kintu, however, kintu prabhur ya priya eva tasya. However, the guru is also dear to the Lord. Sin embargo, dice en la tercera línea, también el guru es muy querido por el Señor. So you may wonder, why does it say kintu? Why does it say however? Entonces uno podría pensar, ¿por qué dice quinto? ¿Por qué dice sin embargo? Because if we leave it at just the first two lines, it sounds like there's no relationship between the guru and the Lord, because he's non-different from the Lord. Porque si lo dejamos en lo que serían las dos primeras líneas, uno podría pensar de que no existe diferencia entre el guru y el Señor mismo, porque dice que no son diferentes entre sí, que no hay relación entre ellos. So it says, Kintu Prabhur, of Prabhu, of the Lord, Kintu Prabhur Yaha Priya Eva. He is dear. He alone is dear. Entonces, sin embargo, aquí resalta de que él es querido, que solo él es querido. He is dear tasya to him. And then Vande Hacia Guroshi. él, Señor. So that's indicating, of course, relationship. And it's a relationship of affection. Y eso, por supuesto, que está indicando un relacionamiento, una relación de afecto entre ambos. So here in this verse, verse 51, we have Savai Priyatama, most dear. Y entonces, acá en este verso, en el verso número 51, tenemos la palabra Savapriya Tama, que es el más querido. So recognizing that the Lord is most dear
or that the Atma is most dear to the Lord, then one will be free from fear. Entonces, aquí nos recordamos que el alma, cuando es la más querida por el Señor, cuando es el más querido por el Señor, entonces se vuelve libre de temor, de miedo. And in that condition, knowing this, knowing the Lord's great affection for us, being fearful, then we can actually act as guru. We can teach others. Y entonces, en esta condición, sabiendo de que somos muy queridos por el Señor y nos encontramos libres del temor, libres del miedo, podemos de hecho volvernos guru y enseñar a las personas. Okay, now Narada kind of closes this whole discussion, starting with verse 52. He's saying, okay, now I have given you this explanation. I've answered your question. Entonces, bueno, aquí Narada está cerrando un poco todo este tema a partir del texto número 52 y le dice, bueno, ahora he contestado todas tus preguntas y te he dado todas estas explicaciones. But now he's not finished. He's going to tell another analogy. And this time, he's going to go into Sanskrit prose rather than poetry. Y bueno, pero no terminó todavía. Ahora le va a dar otro ejemplo más, otra analogía más. Y aquí va a entrar en lo que es la prosa sánscrita más que la poesía. He's going to talk about a deer in the forest that's attached to his female mate. Va a hablar del ciervo que se encuentra en el bosque, que está atraído por su pareja hembra. And about how, again, it's an illustration of becoming attached in material life. Y nuevamente es como una ilustración de cómo volverse apegado en la vida material. In his attachment, he does not see that his life is coming to an end. En su apego, él no puede llegar a ver de que su esposa va a llegar a un fin. He doesn't see that there's a hunter who's going to kill him. No puede ver tampoco que hay un cazador que lo va a matar. Here where I'm living, here in Poland, we are in the country, and we have a lot of forest right next to the house. Aquí donde estoy viviendo en Polonia, estamos en el campo y hay mucho bosque muy cercano a nuestra casa. And sometimes we see a deer coming very close to the house. Y muchas veces vemos ciervos que vienen muy cerca de la casa. And they have very big ears. Tienen orejas muy grandes. And you can see, they're very alert. Y uno puede ver que están siempre muy alerta. And if they have if they detect any danger, then immediately they turn around and go jumping through the high grass, disappearing. Entonces, en cuanto detectan algún tipo de peligro, inmediatamente se dan vuelta y se van saltando y se meten entre la maleza. But here the example that Narada is giving is of an inattentive deer. Pero aquí el ejemplo que Narada nos está dando es de un ciervo, un venado que no está atento, que es desatento. Okay, and finally, I don't know finally, but near finally, we have King Prachinabarhi responding to Narada, beginning with verse 56. You could read this verse. Y bueno, entonces finalmente tenemos aquí en el texto número 56, no sé si finalmente, pero bueno, tenemos al rey Prachinabarhi que está respondiéndole a Narada. El texto dice, el rey respondió,
mi querido Brahmana, he escuchado con gran atención todo lo que me has dicho y después de considerarlo, he llegado a la conclusión de que los acharyas, maestros, que me ocuparon en actividades fructivas, no conocían esta sabiduría confidencial, pues si la conocían, ¿por qué no me la explicaron? So that's interesting. He's realizing that he's actually been misguided before. Entonces esto es interesante porque él se da cuenta de que había estado siendo mal guiado previamente. And he's recognizing the obvious that the teaching he's getting from Narada is very different from what he got from these ritualistic Brahmin teachers. Y él estaba reconociendo que es la obvia diferencia entre las instrucciones o las enseñanzas que Narada le estaba dando en este momento y las que él había recibido previamente de los brahmanes. But he appreciates Narada has now dispelled all of his doubts. Pero él está appreciating that Narada is now. Narada has dispelled his doubts. Doubts. Que Narada había despejado ahora por completo sus dudas. Actually, the word is sanchinna. He has cut through all of his doubts. Entonces la palabra china significa que había cortado todas sus dudas. Cortado, sí. And rishayopihi mohyanti. He says, rishis, sages, even sages can be bewildered. Dice que aquí incluso los sabios pueden sentirse maravillados. And he says, now I understand. The point is, give up sense gratification. Entonces, el punto aquí es que uno debe abandonar la gratificación de los sentidos. And then he's kind of expressing understanding his understanding of what he's learned from Narada in the next verses. Y en los versos él expresa como un entendimiento acerca de todo lo que escuchó de parte de Narada. Okay, and then he raises a sort of typical question that we hear in present day about how is it that we suffer from a previous life? How does that work? How do we suffer the reactions of a previous life? Una pregunta que es una pregunta muy, muy común en estos días, y es que ¿cómo es que uno sufre las acciones de una vida previa? Or how is it possible to enjoy from a previous life? ¿O cómo es posible disfrutar de las actividades de una vida previa? And then Narada explains there's gross body and there's subtle body, and it's the subtle body which is carrying the experience from the previous life. Y entonces luego Narada explica que está el cuerpo grueso y el cuerpo sutil. Y es el cuerpo sutil el que lleva consigo las experiencias vividas en la vida previa. So, of course, subtle body is quite controversial. If we talk about subtle body today, then people with a sort of materialistic scientific mind will say, how can you prove that that exists? Por supuesto que el cuerpo sutil es algo muy controversial. En los tiempos actuales, las personas que están basadas en el materialismo científico podrían decir, bueno, ¿cómo puedes probar que tal cosa existe? And that's a big subject, which is being discussed on many levels. Y ese es un gran tema que está siendo discutido en muchos niveles. But I think a basic level that one can discuss with people is to say, would you agree that I have a mind
that I am thinking now as we speak. Pero algún nivel básico de que podemos tratar de discutir o explicarle a la gente sobre esto es decirle, bueno, vos estás de acuerdo en que yo tengo una mente, de que en este momento estoy pensando mientras hablo. And would you agree, you cannot see this mind, and yet you know that I have a mind. Incluso tú no puedes ver la mente, pero puedes notar de que tengo una mente. And the person may say, well, we speak like that, but we know from science that, in fact, all there is brain activity. Y la persona podría decir, bueno, podríamos decir que sí, pero sabemos por la ciencia fáctica de que todo se trata de actividad cerebral. But then you can say, but it's a scientist with his brain who is comprehending that, who is making that statement, who is making that claim. Pero nosotros le podríamos decir, bueno, ok, pero es un científico usando su inteligencia quien desarrolla este tipo de declaraciones o elabora este tipo de pensamiento. Yeah, he's saying he's using intelligence, he's using mind to make such a statement. Entonces, él está usando la mente y está usando la inteligencia para hacer este tipo de declaración. So what we find is that any kind of perception of matter is being done by a conscious being. Entonces, podemos entender que cada cosa de la materia que ha sido hecha fue hecha por un ser consciente. And the attempt to reduce that consciousness, that experience to matter has not been successful to date. Entonces, can you repeat the concept? I got lost, sorry. And the experience that one has, La experiencia, no one has tiene. been able to reduce that to matter. Nadie es capaz de reducir eso a materia. So it's not unreasonable to take it, as the Bhagavatam is saying, that there is something called a subtle body. Entonces, no es irracional pensar en lo que plantea el Srimad Bhagavatam sobre un cuerpo sutil, which would have the power, which would be able to continue on after the existence of the gross body. que puede continuar luego de que finalice la existencia del cuerpo grueso, del cuerpo burdo. Okay. I think let's read verse 69. Leamos el texto número 69, que dice: ser consciente de Krishna significa estar constantemente en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, en un estado mental en que el devoto puede observar la manifestación cósmica desde la misma perspectiva que la Suprema Personalidad de Dios. Esa clase de observación no siempre es posible, pero se manifiesta como lo hace Rahu, el planeta oscuro, que puede observarse en presencia de la luna llena. Yeah, this is a very intriguing analogy. Esta es una analogía bastante intrigante. And I'm going to have to end in a moment, but I highly recommend to consider just what is being said in this verse. We may continue next time to discuss it. This particular verse. Yeah. Ok, sí, tengo que terminar en un momento, pero recomiendo muy altamente tratar de leer y entender lo que dice en este verso. Quizás podamos retomarlo en la próxima clase. Yeah, I have to excuse myself because we're having another program very soon.
Entonces debo excusarme porque vamos a tener otro programa dentro de muy poco. We have devotees coming here, and there's going to be a bonfire outdoors. Entonces van a venir los devotos y vamos a tener un fuego que se va a realizar afuera. You know what is a bonfire? Bonfire, Yeah. no. You make a big fire, and everyone sits around the fire, and you have kirtan. Ah, ok. Un fogón. We Fo- call it here un fogón. Un A big fogón. fire in the middle and all the people around. Yes. And we will Here roast. they chant traditional songs and Yes, like that. stuff like that. And we will Entonces van a tener roast Yes. potatoes. Oh, very nice. Entonces van a tener un fogón donde todos los devotos se van a reunir y van a cantar y van a asar papas en el fuego. So like that, we're going to have a little gathering here. Entonces vamos a tener una pequeña reunión. It's 15 hours. And my machine just told me it's time to end. So I will Mi say, máquina me está diciendo aquí que es la hora de terminar. so I will say once more, thank you all very much indeed, especially our translator, Manibanda. Bueno, muchas gracias para todos que estuvieron aquí presentes escuchando la clase, también para el traductor. And fairly soon, I'm going to be coming to Argentina and to Uruguay, Krishna willing. Y bueno, y muy pronto, si Krishna desea, voy a estar llegando a Argentina y Uruguay. So I look forward to being there and seeing you all devotees there. Y bueno, y espero entonces poder estar ahí y ver a todos en ese lugar, en ese momento. Okay. And just as we're ending, Sri Sri Gorni Tai have just entered the room. Y tan pronto como estamos terminando, Sri Sri Gornitai está entrando aquí en el cuarto. Can we have a little darshan? Let's It's see. not possible. Let's see if I can do this. Well, it's a little complicated because this is Okay, no dice. next time. Next time. Okay. To Jai. increase our desire to see them. Yes. Shri Shri Gorni Tai Ki Jai. Jai, Grantarat Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Jai, Ananta Koti Vaishnavarinda Ki Jai. Jai. Gaur Premanande. Ki Haribol, Guru Maharaj Ki Jai. Hare. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you. Haribol. Hare Krishna.